La noche del 18 de agosto de 1227, las estepas de Mongolia eran golpeadas sin piedad por una tormenta de verano. Los relámpagos desgarraban el cielo y el rugido del trueno se confundía con los aullidos del viento. Dentro de la tienda imperial, entre tapices persas empapados y sedas que ya no podían ocultar la decadencia, yacía el hombre que había doblegado medio mundo. Genghis Khan, el conquistador invencible, respiraba con dificultad, su cuerpo marcado por cicatrices antiguas y recientes, su sangre brotando como un río oscuro imposible de contener. El líder que había extendido su dominio desde las estepas hasta los confines de Eurasia no era más que un anciano derrotado por su propia carne. A su lado, de pie, una figura inesperada. Una princesa Tangut de apenas 16 años sostenía con firmeza una daga oculta en un peine de jade. Era Gurbeldin Kutum, la hija del emperador enemigo, entregada como esposa oficial al conquistador que había arrasado con su pueblo. Durante 3 años había interpretado el papel de esposa dócil, obediente y silenciosa, observando, aprendiendo, esperando el instante perfecto. Esa noche, entre el estruendo del viento y el crujir de las maderas, supo que el momento había llegado. No hubo gritos que alertaran a los guardias, solo el rugido de la tormenta y el sonido sordo de la tela desgarrada por el filo. El Khan intentó incorporarse, pero el impacto fue inmediato. Un corte preciso, irreversible, que lo dejó impotente y sangrando sobre las mismas sedas que habían sido testigo de sus excesos. Durante años había reducido a miles de mujeres a simples objetos de posesión, cuerpos catalogados, numerados, distribuidos entre sus soldados. Ahora él mismo era reducido a lo esencial, un cuerpo frágil, vulnerable, condenado a morir lentamente mientras una joven lo observaba en silencio. La escena era la inversión perfecta de su imperio de terror. No era ya el conquistador que se creía elegido por el cielo, sino un hombre que enfrentaba la justicia íntima de una víctima convertida en vengadora. Gurbeldin no temblaba, no lloraba, no suplicaba. Permanecía serena, sentada en un rincón de la tienda, limpiando meticulosamente la hoja con la calma de quien sabe que ha cumplido su destino. Cada gota de sangre que caía sobre los tapices era un eco de miles de mujeres olvidadas, de los gritos sofocados en los campamentos, de las generaciones quebradas por la violencia sistemática. En aquel instante, la historia cambió de rumbo. El mito del conquistador inmortal se quebraba bajo la mirada de una adolescente que se negó a ser un número más en los registros imperiales. La tormenta afuera parecía acompañar el momento, como si la naturaleza misma celebrara el derrumbe del tirano. Esta no es la versión que aparece en los manuales de historia. Los cronistas oficiales ocultaron la verdad, disfrazándola con relatos de heridas de batalla o enfermedades repentinas. Pero en las canciones transmitidas en secreto, en los susurros de las mujeres del harén, sobrevivió otra narración, la de la princesa que convirtió el miedo en paciencia y la paciencia en justicia. Si alguna vez te has preguntado qué historias se esconden bajo las páginas limpias de los libros escolares, qué verdades permanecen enterradas porque resultan demasiado incómodas, esta es una de ellas. El fin de Genghis Khan no fue glorioso ni heroico, sino íntimo y humillante, un final que revela la otra cara de su imperio. Y para comprender cómo se llegó a esa noche de tormenta, debemos retroceder en el tiempo, hasta el nacimiento de un niño llamado Temujin en las heladas estepas de 1162. Para entender la noche en que el mito se quebró, hay que regresar 6 décadas atrás, hasta las vastas estepas de Mongolia en el año 1162. Allí nació un niño llamado Temujin, destinado a convertirse en Genghis Khan. Su llegada al mundo no fue un acontecimiento glorioso, sino el inicio de una vida marcada por la violencia, la traición y la pérdida.
Su padre, Yesugei, jefe de un pequeño clan, se movía constantemente entre alianzas frágiles y enfrentamientos con tribus rivales. En aquel universo, la violencia no era excepción, sino costumbre. Cada festín podía terminar en sangre, cada pacto envenenado por la ambición. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su destino se torció de manera irreversible. Durante un banquete diplomático, su padre fue envenenado por enemigos que jamás perdonarían su osadía. La muerte de Yesugei fue más que la pérdida de un progenitor. Significó la ruina de toda su familia. Sin la protección del jefe, madre e hijos fueron expulsados, condenados a vagar por las estepas heladas, sin ganado, sin aliados, apenas sobreviviendo con raíces, hierbas amargas y pequeños animales cazados a mano. Sin embargo, lo que realmente marcó el corazón del joven no fue el hambre ni el frío. Fue el destino de la mujer que amaba desde la infancia, Borte, con quien se casó cuando contaba 22 años. Poco después de la boda, un ataque de los merquitas cayó sobre su campamento al amanecer. No buscaban ganado ni armas, querían venganza. Décadas atrás, el padre de Temujin había raptado a la madre de su líder. Ahora, la deuda debía pagarse en la misma moneda. Ante sus ojos impotentes, Borte fue arrastrada por los jinetes enemigos, mientras él lograba huir a caballo. Los gritos de su esposa se perdieron en la distancia, pero quedaron grabados en su memoria como un eco eterno. Durante 8 meses, Temujin no supo nada de ella. 8 meses en los que la imaginación se convirtió en su mayor tormento. Cada día recreaba las humillaciones que Borte debía estar sufriendo. Cada noche alimentaba un odio que lo consumía más que el hambre. Cuando finalmente consiguió rescatarla, la realidad lo golpeó con una herida aún más profunda. Borte estaba embarazada. El niño, Yoshi, nació bajo la sombra de la duda, y esa duda jamás abandonó a Temujin. Nunca preguntó, nunca exigió explicaciones, jamás mencionó lo ocurrido. El silencio fue su manera de mantener viva la apariencia de normalidad, pero en lo más hondo de su ser, algo se quebró para siempre. O quizás no se quebró, sino que nació en él una oscuridad nueva. Porque a partir de ese momento, Temujin ya no sería simplemente un hombre que buscaba sobrevivir en las estepas hostiles. Se transformó en alguien que haría de la venganza y el control su razón de vida. Lo que había sufrido con Borte se convirtió en el modelo que impondría a miles de mujeres en adelante. No permitiría que nadie más tuviera el poder de arrebatarle lo que consideraba suyo. Así comenzó la metamorfosis del joven en el monstruo que la historia conocería como Genghis Khan. Y el episodio con los merquitas no fue un capítulo aislado, sino la semilla de un sistema de horror que superaría a cualquier otro conquistador de la antigüedad. La venganza contra los enemigos de su clan fue solo el inicio, y lo que parecía un acto de represalia pronto se convertiría en una maquinaria fría y sistemática que marcaría para siempre su reinado. La venganza contra los merquitas fue solo la chispa inicial. Temujin, que pronto sería conocido como Genghis Khan, no se conformó con derrotarlos en el campo de batalla. Quiso algo más profundo, algo que iba más allá de lo militar. Buscaba destruir a sus enemigos desde la raíz. Ordenó que todas las mujeres merquitas fuesen repartidas entre sus hombres, no como esposas legítimas, sino como botín vivo, un inventario de cuerpos. Él mismo seleccionaba a las más bellas, estableciendo una especie de clasificación siniestra. Las vírgenes tenían el mayor valor, las mujeres casadas valían menos y las viudas apenas contaban. Cada mujer recibía una marca en el cuello, un número que las convertía en piezas dentro de un sistema organizado. Aquel gesto, aparentemente improvisado, se transformó en el primer eslabón de una maquinaria monstruosa que funcionaría durante décadas. Sus tenientes aprendieron rápido que la violencia sexual no solo era tolerada, sino recompensada. Después de cada conquista, las mujeres eran alineadas como ganado, inspeccionadas minuciosamente
y distribuidas de acuerdo al rango del soldado receptor. El propio Khan se reservaba el privilegio de elegir entre 30 y 50 para su tienda personal tras cada victoria. Con el paso del tiempo, su harén alcanzó proporciones impensables, alrededor de 7.000 mujeres de todas las etnias sometidas: chinas, persas, rusas, árabes, tanguts. Cada grupo tenía su propio sector en el campamento imperial, como un mapa vivo de sus conquistas grabado en cuerpos femeninos. Pero esa era solo la superficie. Lo verdaderamente aterrador fue la institucionalización del sistema. En 1211, durante la campaña contra los Jin, Genghis Khan perfeccionó su método. No bastaba con la violación, había que borrar la identidad de los pueblos enemigos desde el vientre de sus mujeres. Ordenó que sus soldados embarazaran de manera sistemática a las cautivas, con la idea de que los hijos nacieran mongoles. Poco importaba la madre, lo relevante era multiplicar la sangre de la estirpe conquistadora. Era un genocidio a través del útero, una conquista por medio del esperma. El engranaje llegó a tener dimensiones casi industriales. A lo largo de todo el imperio se establecieron las estaciones de correos llamadas Yam, situadas cada 30 kilómetros. Oficialmente eran para mensajeros y comunicaciones, pero en realidad funcionaban también como burdeles de guerra. Cada estación mantenía entre 20 y 50 mujeres destinadas al servicio de los viajeros militares. Cada 3 meses eran reemplazadas, porque ya no servían, porque enfermaban, porque morían. Y entonces llegaban nuevos contingentes desde las últimas ciudades conquistadas. Los administradores de estas estaciones llevaban registros meticulosos: edad, procedencia étnica, número de servicios prestados, embarazos, muertes. Documentos que revelan la magnitud burocrática de un crimen de masas. El horror estaba catalogado, ordenado en tablas como si se tratara de ganado o de mercancía. Un cronista tangut llamado Yelu Shukai dejó escrito que entre 1220 y 1227 más de 300.000 mujeres pasaron por aquel sistema. La mayoría no sobrevivió más de un año. Las que quedaban embarazadas eran trasladadas a campamentos especiales donde daban a luz. Los niños varones eran entrenados como soldados desde los 5 años. Las niñas, en cambio, volvían al sistema a los 12, atrapadas en un círculo interminable de violencia y explotación. Así, lo que había comenzado como una venganza personal se convirtió en la estructura más siniestra de dominación sexual en la historia premoderna. Un mecanismo diseñado no solo para someter, sino para exterminar identidades enteras y reemplazarlas con el sello mongol. El imperio de Genghis Khan no se levantó únicamente con lanzas y caballos, sino con cuerpos destrozados y generaciones quebradas en silencio. El sistema alcanzó su expresión más monstruosa en episodios concretos que quedaron grabados en la memoria de los pueblos conquistados. Uno de los más aterradores ocurrió en 1220 durante el sitio de Samarcanda. La ciudad resistió durante 5 meses el asedio mongol, con la esperanza de que sus murallas, su fe y su valor detendrían al invasor. Pero cuando finalmente cayó, lo que siguió superó cualquier castigo imaginable. Genghis Khan no se conformó con el saqueo ni con la ejecución de los líderes. Ordenó reunir a todas las mujeres de la ciudad en la plaza principal bajo el sol abrasador del mediodía. Eran unas 30.000, desde niñas de apenas 8 años hasta ancianas de 80. Ninguna fue excluida, porque ninguna se consideraba fuera del alcance de su sistema. Allí, en medio de la multitud, comenzó la clasificación. Primero, un grupo de unas 3.000 jóvenes fue entregado como recompensa a los soldados más valientes del asedio. Después, cerca de 10.000 mujeres casadas se distribuyeron entre las tropas regulares. El resto, las más ancianas y las demasiado pequeñas, fueron ejecutadas de inmediato. No había lugar para quienes no podían ser integradas al engranaje. Durante 3 días y 3 noches, los gritos llenaron el aire de Samarcanda.
Los cronistas persas escribieron que el río Zerafchan se tiñó de rojo, no solo con la sangre de los ejecutados, sino con la de las mujeres que se lanzaban desde los puentes, prefiriendo la muerte a la humillación. No fue un estallido de barbarie improvisada, sino un procedimiento fríamente calculado. Médicos del ejército mongol examinaban a las mujeres como si fueran ganado, evaluando salud, fertilidad y resistencia. Los escribas registraban cada asignación en tablas meticulosas. Los guardias vigilaban para que no hubiera resistencia ni desperdicio. Quienes se rebelaban demasiado eran ejecutadas de inmediato y sustituidas por otras. El sistema no toleraba fallos. La violencia no era caótica, era metódica, era barbarie administrativa, diseñada para no dejar grietas. Genghis Khan supervisaba en persona las selecciones más importantes, mostrando un ojo clínico aterrador. Se decía que podía reconocer la virginidad de una mujer solo con observar su manera de caminar, o que distinguía la procedencia étnica por el olor de la piel. Un hombre convertido en catálogo viviente de la sumisión que él mismo había instaurado. Samarcanda fue el rostro más monstruoso de un mecanismo que ya funcionaba en silencio en otras ciudades conquistadas. Pero allí, frente a decenas de miles de testigos, quedó claro que no era un impulso salvaje, sino un proyecto deliberado. No buscaba solo conquistar territorios, sino moldear generaciones enteras a través de la violencia sexual. La ciudad quedó en ruinas, su población diezmada, y las historias de aquel horror se transmitieron de boca en boca, como advertencia, como memoria y como cicatriz que jamás se borraría. En 1226, durante la campaña contra los Tanguts del reino de Xia occidental, el destino de Genghis Khan tomó un rumbo inesperado. Aquel reino había sido en ocasiones aliado, en ocasiones enemigo, pero cuando se negó a enviar tropas para la guerra contra el imperio corasmio, el Khan lo interpretó como una traición personal. La respuesta fue despiadada. Arrasó ciudad tras ciudad, ejecutó a los hombres y absorbió a las mujeres en su maquinaria de dominación. No buscaba únicamente una victoria militar, sino borrar por completo la existencia de aquel pueblo. En medio de esa devastación, el emperador Tangut ofreció su rendición con una condición inusual: entregar a su hija, la princesa Gurbeldin Kutum, no como concubina más, sino como esposa oficial. Era apenas una adolescente, pero su belleza y su porte llamaron la atención incluso de los enemigos. Alta para su edad, con una mirada firme que no se rendía ni siquiera ante el terror, Gurbeldin fue llevada a la tienda del conquistador. Genghis Khan aceptó el trato. Algunos cronistas afirmaron que ella le recordaba a Borte en su juventud. Otros decían que le producía un placer particular quebrar la resistencia de una joven que se mantenía altiva. Durante 3 años, Gurbeldin fue mantenida cerca, no relegada al harén general de miles, sino en la tienda personal del Khan. En apariencia, era la esposa sumisa, obediente, complaciente. Nunca lloraba en su presencia, nunca suplicaba, nunca se rebelaba. Y sin embargo, cada noche, cuando él dormía tras las borracheras de Kumis, en su silencio interior, ella afilaba el plan que había concebido desde el primer día. Observó sus rutinas, aprendió sus debilidades. Notó que después de beber demasiado, se hundía en un sueño profundo, que los guardias se alejaban durante las tormentas para proteger las tiendas del viento, que él confiaba lo suficiente en ella como para no revisarla antes de acostarse. Durante 3 años representó el papel perfecto de esposa dócil, mientras escondía en el mango de su peine de jade una pequeña hoja afilada, recuerdo de su madre antes de morir. Cada noche, antes de cerrar los ojos, lo tocaba en secreto, preparándose mentalmente para el momento en que lo usaría. La oportunidad llegó el 18 de agosto de 1227. Afuera, una tormenta de verano azotaba el campamento mongol. Los guardias estaban distraídos, luchando por sostener las estacas de las tiendas contra el viento huracanado. Dentro, Genghis Khan,
celebraba con más kumis de lo habitual la caída de otra ciudad, Tangut. Embriagado, se dejó caer en su lecho de seda. Gurbeldin lo asistió como todas las noches. Se dejó poseer en silencio como todas las noches. Pero esta vez, mientras él cerraba los ojos, su mano alcanzó el peine en su cabello. Con un movimiento rápido y preciso, extrajo la hoja que había acariciado en su mente miles de veces. No apuntó al corazón ni a la garganta. Eligió un corte más simbólico y devastador. La herida fue profunda, irreversible. Un tajo limpio que separó al violador de su arma. El Khan quedó en shock absoluto. Intentó gritar, pero la tormenta ahogó cualquier sonido. Sangraba sin control, intentando detener la hemorragia con las telas que pronto quedaron empapadas. Ella no huyó. No había a dónde ir. Se sentó en un rincón de la tienda, observando cómo el hombre más poderoso del mundo se reducía a un anciano indefenso. Durante horas, o quizá minutos que parecieron eternos, escuchó sus promesas en mongol, en chino, en Tangut. Le ofreció riquezas, clemencia, poder. Ella no respondió. Solo lo miraba con la calma de quien contempla el cumplimiento de un destino inevitable. Y cuando los espasmos comenzaron, cuando el cuerpo del gran conquistador convulsionaba, pronunció finalmente unas palabras en su lengua materna. Esto es por todas nosotras. Cuando el amanecer llegó y la tormenta se disipó, los guardias finalmente entraron en la tienda imperial. Lo que encontraron los dejó paralizados. El cuerpo de Genghis Khan yacía sobre un charco de sangre, los tapices empapados, y en el rincón, sentada en silencio, la joven princesa con la daga aún en la mano. Gurbeldin no opuso resistencia, no intentó escapar ni se defendió. Dicen que incluso sonreía. Los generales mongoles se enfrentaron a un dilema imposible. El conquistador, el hombre que había construido un imperio sobre el terror, había muerto castrado por una adolescente. ¿Cómo sostener el mito del Khan invencible si la verdad salía a la luz? Un imperio basado en la intimidación no podía admitir que su líder había caído de manera tan humillante, reducido a un cuerpo sangrante por la mano de una muchacha de 16 años. La decisión fue rápida. Había que mentir. La versión oficial diría que el Khan murió por heridas de batalla, o quizá por una enfermedad repentina, o incluso por una caída de caballo. Cualquier explicación era preferible a la verdad insoportable. Gurbeldin fue ejecutada en silencio, sin juicio, sin testigos, borrada de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Pero aunque la historia escrita intentó enterrarla, la verdad comenzó a extenderse en susurros. Los guardias que habían visto la escena, los sirvientes que limpiaron la sangre, las mujeres del harén que escucharon los rumores, todos guardaron una memoria imposible de silenciar. La versión prohibida viajó de boca en boca, más veloz que cualquier decreto imperial. El mito del conquistador invencible ya estaba resquebrajado. En los mercados, en los campamentos, en los pasillos ocultos de las ciudades conquistadas, empezó a circular un nombre: Gurbeldin, no como víctima, sino como vengadora. Para las mujeres que habían sido reducidas a números, su gesto se convirtió en símbolo. En los harenes del imperio comenzaron a susurrar que incluso el hombre más temido podía sangrar, que hasta el monstruo más grande podía caer si alguien encontraba el valor suficiente para desafiarlo. El sistema de horror continuó. Los hijos y generales del Khan siguieron replicando las prácticas durante generaciones, pero algo intangible había cambiado. La muerte del conquistador no fue solo el final de un hombre, sino la grieta en un mito. El poder del imperio se había construido sobre la imagen de un líder invulnerable, y ahora esa imagen estaba manchada para siempre. Lo que los cronistas oficiales quisieron borrar se convirtió en la semilla de una leyenda diferente, una memoria clandestina que atravesó las estepas en canciones, poemas y relatos transmitidos en secreto. Para algunos, Gurbeldin fue un nombre maldito. Para otros, un faro de justicia.
Y en esa tensión entre mentira oficial y verdad susurrada, se forjó una de las historias más silenciadas y al mismo tiempo más poderosas de la Edad Media. El sistema no terminó con la muerte de Genghis Khan. Sus hijos y generales heredaron tanto las tierras como los métodos, perpetuando durante generaciones un engranaje de sometimiento y violencia. Pero algo esencial había cambiado. La figura del conquistador invencible, ese mito que parecía inmortal, quedó fracturada para siempre. Aunque los cronistas oficiales intentaran ocultar la verdad bajo capas de mentiras, el recuerdo de Gurbeldin circuló como una llama clandestina que ninguna espada pudo apagar. La ironía de la historia se revela siglos después a través de la ciencia. Los estudios genéticos modernos han demostrado que aproximadamente el 0,5% de la población masculina mundial, unos 16 millones de hombres, descienden directamente de Genghis Khan. No por sus esposas oficiales, sino por las miles de mujeres que pasaron por su harén personal y las cientos de miles obligadas en las estaciones del horror. Es la huella genética más extensa, dejada por un solo hombre en la historia, pero no es un legado de grandeza, sino una evidencia forense de un crimen continental. Cada cromosoma heredado es el testimonio silencioso de una violación. Cada marcador genético una vida quebrada que no pudo decir no. Y aún así, los libros escolares continúan romantizando al conquistador. Se ensalza su estrategia militar, su papel en la unificación de las estepas, su control de las rutas comerciales de la seda. Apenas se menciona el océano de cuerpos sobre los que se levantó su imperio. Se reduce a notas de pie de página la existencia de 7.000 mujeres en su harén, o de 300.000 en estaciones de violación sistemática. Se presenta el genocidio a través del útero como una simple táctica de guerra, como si fuese un dato menor en lugar del corazón de su dominio. Pero las mujeres de los pueblos conquistados nunca olvidaron la verdad. Sobrevivió en canciones tangut susurradas a escondidas, en poemas persas que escaparon de la censura, en nanas chinas transmitidas de madres a hijas. En todas ellas, Genghis Khan no aparece como un héroe, sino como un monstruo del cual protegerse. Y en esas mismas tradiciones, Gurbeldin no es borrada, sino transformada en símbolo. La prueba de que incluso el poder más absoluto puede ser vulnerado por la paciencia y el coraje de una sola persona. Porque al final, Genghis Khan no murió como un gran estratega, ni como un conquistador glorioso. Murió tal y como había vivido, en medio de la violencia, y fue alcanzado por la justicia inesperada de una adolescente que se negó a aceptar su destino. Temujin, el niño que confundió el dolor personal con un derecho a poseer y dominar, terminó reducido a lo que siempre había sido, un violador alcanzado por la venganza de una de sus víctimas. El legado de Gurbeldin es distinto. Su nombre fue borrado de los registros, pero se grabó en la memoria colectiva de quienes supieron la verdad. Para ellas, para quienes sobrevivieron al horror, fue la confirmación de que hasta el monstruo más grande puede sangrar. Y ese recuerdo, transmitido en secreto a lo largo de los siglos, es la verdadera grieta en la historia oficial. Este es, en última instancia, el contraste que define al imperio mongol. Por un lado, la expansión militar más rápida de la historia, adornada en los relatos de los vencedores. Por otro, un océano de violencia sexual institucionalizada, cuyos ecos aún laten en el ADN de millones de personas. Y entre ambos extremos, una voz que se alza como símbolo de resistencia. La de una muchacha de 16 años que convirtió el miedo en valor y el silencio en justicia.